Bienvenidos a Comprende Inglés con Dani. Hoy, en esta segunda parte de fonética, aprenderemos a producir los sonidos de las consonantes en inglés. Este es un tema que a veces nos da pereza aprender o que solemos dejar de lado pensando que los sonidos de consonantes en español e inglés son muy similares, tanto en su representación fonética como en su ortografía. Y pues eso no es 100% correcto. Es importante notar que aunque los sonidos D, F, M, N, P y T son algo similares, la mayoría tienen diferencias sutiles en su pronunciación y las vamos a explorar en este video. En mi opinión, las que realmente se parecen en español e inglés son la F y M, pero juzga eso tú al final del video. Comencemos de una vez. Este es el cuadro de las consonantes del inglés y como puedes observar, todas las consonantes están organizadas de manera específica. Es importante entender el significado de su posición y por qué están ubicadas allí. Primero debemos comprender el lugar de articulación, que indica dónde y con qué partes de la boca se produce cada consonante, como los dientes, la lengua, el paladar, etc. Otra vez, el orden del cuadro sigue la posición de los órganos de articulación en la boca. Piensa en esto como en un perfil de la boca. Por ejemplo, las consonantes bilabiales ubicadas al inicio del cuadro se producen utilizando los labios. A medida que avanzas hacia la parte posterior del cuadro, también se mueven hacia las zonas más internas de la boca. Por lo tanto, las columnas representan los diferentes lugares de articulación. En el cuadro también vemos el modo de articulación, que se refiere a la manera en que se produce el sonido. Las filas representan las diferentes formas en que se generan las consonantes, lo cual está relacionado con cómo se libera el aire. Puede ser lento, rápido, retenido antes de liberarse o salir por la nariz o los lados de la boca, entre otras formas. Otro aspecto importante a considerar es la sonoridad, que indica si la consonante es sorda o sonora. Las consonantes sordas permiten que el aire fluya sin vibrar las cuerdas vocales, mientras que las sonoras siempre activan las cuerdas vocales. Así crean una pequeña vibración. Puedes notar esta diferencia al comparar los sonidos de la P y la B en español. La P es sorda porque no produce vibración acá, p, p, mientras que la B es sonora y genera una leve vibración en la garganta, b, b. Si ves estos dos sonidos en una misma casilla del cuadro, significa que se producen con la misma posición de la boca. Todo es igual, la única diferencia está en la sonoridad. A la izquierda aparece la consonante sorda, que no hace vibrar las cuerdas vocales, y a la derecha está la sonora en la que necesitas activar las cuerdas vocales. Comprendiendo eso, empecemos. Vamos a las consonantes bilabiales o bilabial en inglés. Esto quiere decir que estos sonidos son producidos con los labios, los dos labios. Y la primera fila es la de oclusión oral o oral stop en inglés. Una oclusión oral ocurre cuando el aire se detiene y luego se libera de golpe. Veamos la primera casilla del cuadro. Vemos dos sonidos, lo que significa que ambos tienen la misma posición de boca. En este caso, son consonantes que se producen con los dos labios y que son producidos con una oclusión. La lengua no hace nada. Tenemos la P, que es una consonante sorda porque es solo aire. Repite conmigo. No hay vibración en las cuerdas vocales. Ahora la B, que es una consonante sonora, así que activas tus cuerdas vocales. Repite conmigo. B, B, B.
Puedes sentir la vibración con tu mano, es leve. Sencillo, ¿verdad? No es lo mismo que el español, porque aquí estamos obstruyendo el aire por completo y en el español a veces se obstruye y a veces no. Entonces, en el inglés, por ende, estos sonidos son más explosivos. P, B. Veamos ejemplos. Pet, map, apple, big, baby, job. Debes tener cuidado cuando hagas connected speech con el sonido P del inglés, porque cuando va al final puede no explotar y solo llegar a retener el aire. Así que tómalo en cuenta. Vamos con la siguiente casilla, el sonido es bilabial igualmente, pero oclusiva nasal o nasal stop en inglés. Oclusiva nasal quiere decir que va a existir una pequeña vibración en la nariz, también en las cuerdas vocales, porque todas las oclusivas nasales son sonoras, pero el aire sonoro viaja hasta la nariz también. Entonces, para realizar este sonido debo juntar los dos labios, bajar solo un poquito la mandíbula, se amerita, producir el aire activando mis cuerdas vocales. Puedes sentir una pequeña vibración tanto por la garganta como por la nariz, ya que como no puede salir el aire por la boca, se va hacia la nariz. Repite conmigo. Este sonido puede aparecer en palabras como milk, home, mother. Ahora pasemos a los labiodentales o labiodental. Significa que aquí participan tanto el labio inferior y el filo de los dientes incisivos superiores, el filo. En esta columna solo tenemos a la F y V del inglés y están en la fila de fricativas, fricative. Significa que el sonido sale permitiendo que el aire sea continuo, lento y que haya cierta fricción o roce en algún órgano bucal. Entonces, para hacer estos sonidos, tenemos que hacer chocar esta parte interna del labio inferior con esta parte de los dientes, obteniendo esto. Y cuidado con querer poner el labio hacia adentro, algo como, está un poco exagerado, pero pues muchos se muerden el labio. No, no es así, solo es un pequeño roce entre ellos, el labio interno. Para la F solo dejamos salir el aire, ya que es sorda, y listo. Y para la B chica, lo que tenemos que hacer es hacer funcionar nuestras cuerdas vocales, ya que es sonora. Repite conmigo. Veamos ejemplos. Fish, 5, leaf, love, move, very. Sigamos. Ahora tenemos los dentales, que involucran los dientes y la lengua. Aquí encontramos los sonidos th y th, que también son fricativos, nuevamente. Se trata de un sonido continuo, donde se libera el aire lentamente. Para hacer estos sonidos necesitamos que la punta de la lengua, solo la puntita, salga un poquito y roce con el filo de los dientes frontales, solo un poco. Y el aire pasa sobre la lengua relajada. Este sonido es sordo, así que repitamos juntos. Y con este sonido activamos las cuerdas vocales
La única diferencia entre ellos es la vibración de las cuerdas vocales. Si es la primera vez que estás produciendo estos sonidos, quizás sientas la necesidad de sacar la punta de la lengua más allá de lo que los nativos lo hacen. Pero no te preocupes, porque poco a poco notarás que no es necesario sacar tanto la lengua. Inclusive este sonido, el sonoro, cuando se lo dice rápido, la punta de la lengua no sale totalmente, sino solo se va atrás del filo de los dientes. Ahora veamos ejemplos. Think, thanks, birthday, this, brother, they. Pasemos a las consonantes alveolares o alveolar. Para esto debemos saber dónde está la cresta alveolar. Alveolar ridge. Es ese pequeño bulto. Si lo sientes con la lengua, notarás que es un poquito rugosa. Todas las consonantes que se producen allí juntamente con la lengua se llaman consonantes alveolares. Vamos al primer cuadro y vemos que son oclusivas orales, por lo que recuerda, el aire se detiene por completo y luego se libera. Estos dos sonidos tienen la misma posición bucal. La punta de la lengua bloquea el aire al presionarse contra la cresta alveolar, deteniendo el aire completamente y luego, para liberar el aire, bajo la punta de la lengua. La T es sorda y la D es sonora. Ta, 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 da, da, da. Estas no son iguales a la T y D del español, ya que en la T y D del español la lengua sube atrás de los dientes y en este caso van a la cresta alveolar. Ahora veamos ejemplos. Time, top, table, dog, door, double. Por cierto, debes tener cuidado cuando hagas Connected Speech con el sonido D y T del inglés, porque cuando van al final de una palabra o la siguiente palabra empieza con un sonido de consonante, no se libera el aire. Así que tómalo en cuenta. Vámonos al siguiente sonido, la del inglés. Vemos que igualmente usaré la cresta alveolar con la lengua. Para hacer este sonido, los labios se separan, la punta de la lengua choca con la cresta alveolar, pero esta vez se amplía para no dejar pasar el aire por la boca. Eso sí, la lengua no debe estar tensa en ningún momento. También vemos que es una oclusiva nasal, lo que quiere decir que la vibración de las cuerdas vocales viajará hasta la nariz. Sentirás una pequeña vibración en el cuello y la nariz. El aire saldrá por la nariz también. Aunque no es muy fuerte, sale por ahí. Repite conmigo. Ejemplos: night, 10, 9. Vámonos al siguiente cuadro. Tenemos estos sonidos. S, z. Son alveolares y fricativas. La S es sorda y la Z sonora. Ambas tienen la misma posición bucal. En este caso, los labios se separan un poquito y las comisuras se retraen solo un poquito. Los dientes frontales de arriba y abajo se acercan entre ellos, alineándose. El cuerpo de la lengua, ya no la punta, sino un poco más atrás de la punta, está casi tocando la cresta alveolar, así que se curvea. Se va hacia la parte rugosa del paladar y el aire se libera lentamente. Algunos podrían pronunciar este sonido colocando la punta de la lengua detrás de los dientes frontales superiores.
y eso está bien también. Hagamos la S. Y ahora la sonora, activando las cuerdas vocales. Ejemplos: sun, seat, house, zoo, is, easy. Te recomiendo revisar las palabras en inglés que conozcas que tengan la S, porque como puedes ver, si bien la palabra tiene ahí escrita ortográficamente la S, su sonido puede ser de una Z, una Z. Pasemos a la L, que es un sonido del inglés que tiene dos tipos de pronunciación en realidad, aunque en simbología solo verás este símbolo. La primera se llama Light L y la segunda Dark L. Muy bien, ahora veamos cómo pronunciarlas. Vemos que este sonido está en la fila de lateral approximant. En español sería aproximante lateral. Primero hay que entender qué es una aproximante. Una aproximante es un sonido cuya calidad no está completamente definida. Está en el límite entre una vocal y una consonante. Es una armonía de las posiciones de la boca que provocan el sonido. Y en este caso es lateral, por lo que el aire sale por los lados de la boca. Primero veamos a la Light L. Para hacer el Light L, vamos a activar las cuerdas vocales. Colocamos la punta de la lengua chocando con la parte rugosa del paladar, separando los labios y permitiendo que el aire salga por los lados. Algunos podrían colocar la punta de la lengua firmemente detrás de los dientes frontales superiores e igual sale el sonido. Cualquiera es correcto. Escuchamos este sonido en palabras como alone, lemon, love. Ahora veamos que estas Light L son Light L porque las utilizan cuando le sigue un sonido de vocal en la misma sílaba. Y ten cuidado, por favor, no te confundas con la ortografía de la palabra o sílaba. El sonido de vocal se ve en los símbolos fonéticos. Pasemos al Dark L. Presta atención, porque seguramente, siendo tu lengua nativa el español, este sonido te resultará muy peculiar. El Dark L tiene dos pasos para ser pronunciada. Primer paso, retraemos la lengua hacia atrás y hacia abajo. La parte trasera de la lengua baja ligeramente y se mantiene ahí. La punta de la lengua está detrás de los dientes frontales inferiores, tocándolos ligeramente por atrás. Además, la lengua se estrecha de los lados, así como si estuviera relajada y se estrecha de los lados. El sonido vibra atrás en la garganta, resuena ahí. Eso es muy importante. Te sugiero que agarres un espejo y puedas ver esta parte de tu cuello, esa parte para saber si estás usando el músculo de la lengua correctamente. Ya que recuerda, tienes que presionar hacia abajo, así que se verá que esta parte baja levemente. Ahora ten cuidado con los labios, ya que tienen que estar relajados al hacer este Dark L. Cuidado con tensarlos y estirarlos hacia los lados. Todo eso es la primera parte. La segunda parte o el segundo paso del Dark L es realizar el Light L. Es decir, la punta de la lengua, después de estar atrás de los dientes inferiores, sube a la parte alveolar. Sin embargo, muchos nativos no realizan la segunda parte de la pronunciación de esta consonante o a veces lo usan en ciertas palabras y en otras no. Así que tómalo muy en cuenta.
Por otra parte, existen nativos que este dark L lo pronuncian con la lengua así. Es decir, la punta en la parte alveolar y la parte trasera de la lengua se eleva un poco. Es como... E igualmente se produce el sonido atrás en la garganta. Oh. Algunos también podrían curvear los lados de la lengua hacia arriba. Oh. Oh. En mi opinión, tú debes utilizar la técnica que más te resulte cómoda y te funcione. Para los ejemplos, realizaré las dos formas de las posiciones vocales para hacer el dark L. Pero recuerda que al final lo importante es poder comunicarnos y que sonemos entendibles. Dark L. Ejemplos con la lengua baja. People, people. Cool, cool. Control, control. Ejemplos con la lengua en forma de virgulilla. People, people. Cool, cool. Control, control. Ahora ejemplos aplicando las dos partes del dark L. Fall, fall. Well, well. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo usar esta dark L? La dark L la puedes aplicar cuando veas que en los símbolos fonéticos la L está al final de una sílaba o al medio. Y el siguiente sonido es un sonido de consonante. Por ejemplo, estas palabras. Vamos al siguiente cuadro y pasamos a la columna de postalveolar o postalveolar. Para esta columna intervienen la lengua y el área postalveolar, que prácticamente es ir un poco más atrás de la cresta alveolar, donde ya empieza la curva del paladar duro. En esa curva será el punto de articulación. Ahora en la fila vemos que son fricativos. Recuerda que un fricativo ocurre cuando dos órganos están súper cerca, pero no se tocan, no se bloquea el aire por completo. Para hacer estos sonidos necesitamos la parte media de la lengua prácticamente elevándose hacia la parte postalveolar. La punta de la lengua no toca nada y los labios salen un poco hacia afuera. Con esta solo es aire. Shh. Y con esta activamos las cuerdas vocales. Shh. En sí, la posición de la boca es como si mandáramos a callar a alguien si quieres imaginarlo de otra manera. Practiquemos. Shh, shh, shh. Encontramos estos sonidos en palabras como she, wish, sugar, pleasure, ella, decision. Pasemos. Veamos este nuevo modo de articulación en el cuadro. Una africada o affricate. Una africada significa que combina un oral stop o oclusión y un fricativo. Y si ves los símbolos, tiene sentido. Ya sabemos hacer ambos sonidos, por lo que los unimos y listo. Inclusive se unen los sordos con sordos y los sonoros con los sonoros. Recuerda que la T y D necesitan de la retención total del aire y luego vamos a pasar a liberarlo con el siguiente sonido, que es constante. Eso sí, se debe hacer una transición. No debemos hacer cada sonido aparte muy notoriamente. Además, están formando solo un sonido, por lo que esa transición es súper rápida. Así que practica conmigo. Ch, ch, ch,
Y ahora el sonoro. Y, y, y. Veamos ejemplos. Cheap, teacher, church, jump, general, jealous. Estos sonidos pueden ser desafiantes para hablantes del español, así que practica bastante. Esto requiere paciencia y también recuerda respirar tranquilamente, no te desesperes. Ahora veamos la aproximante, el siguiente cuadro donde tenemos a la Recuerda que en esa fila las consonantes quieren aproximarse a una vocal, pero es una consonante. Este sonido es sonoro y puede hacerse de dos maneras, ambas válidas. La primera, la parte media y punta de la lengua, los dos, deben subir hasta que los laterales choquen con la parte interna de las muelas, a los lados, y la punta no toca nada. Activamos las cuerdas vocales y los labios se separan y salen un poquito hacia afuera. En la segunda forma, la punta de la lengua la llevamos a la zona postalveolar, o sea, al paladar duro, sin que haya contacto. Los labios igualmente salen un poco y no bajen demasiado la mandíbula. En lo personal, yo prefiero la primera. Tú utiliza la manera en la que te sientas más cómodo o cómoda. Ahora, cuando el sonido de la R está iniciando en una palabra, por alguna razón los labios hacen un pequeñísimo círculo como en la palabra red. Cuando va al medio de las palabras o al final, ya los labios se van soltando o se van relajando. Veamos los ejemplos. Run, carrot, river. Pasamos a lo que es el palatal o palatal, que quiere decir que intervienen el paladar duro, es decir, el techo de la boca, con la lengua. En la casilla podemos ver el sonido y, que es sonoro y es aproximante, pero además esta consonante tiene movimiento. Esto significa que los articuladores tienen cierto movimiento mientras dices el sonido, pero no detienen el aire porque si no, sería un oral stop. Para la consonante y, abro un poquito la boca. Las cuerdas vocales se cierran provocando este sonido. Al mismo tiempo que levanto la parte media de la lengua amplia hacia arriba, tocando el paladar duro. Y la punta está detrás de los dientes inferiores frontales. Y hasta ahora el aire no está fluyendo, por cierto. Es solo como un inicio de esta consonante. Ahora voy a mover mi lengua hacia adelante al mismo tiempo que abro un canal estrecho al medio de mi lengua para que pase el aire. O sea, que los lados de mi lengua están tocando la parte interna de mis muelas traseras para formar este canal por donde pasará el aire recién. Y al mismo tiempo, también la parte trasera de la lengua empuja hacia abajo. El aire ya empieza a fluir, por lo que hago todos estos movimientos y sale el sonido. Todos estos pasos ocurren súper rápido, pero si escuchas a un nativo atentamente, lograrás reconocer que esta y es muy diferente a la Y del español, así que practica mucho. En lo personal, a mí me costó un montón aprender este sonido. Escuchando a varios profesores del inglés en YouTube, es que pude sacar esta explicación que te comparto en este video. Ejemplos.
new, new, view, unusual. Vámonos a las consonantes velares, velar. Estas consonantes se producen en el velo del paladar, que es el paladar suave o blando, y la parte trasera de la lengua. Vemos el primer cuadro y vemos a la K y G. Son oral stop. Así que el aire se detiene y luego se libera. La K es sorda y la G sonora. Muy bien, entonces abrimos un poco la mandíbula, elevamos la parte posterior de la lengua a la parte suave del paladar. Lo tapamos totalmente, deteniendo el aire. Y cuando bajemos la lengua, el aire se libera. Hagámoslo. K, k, k. G, g, g. Estas consonantes se parecen un poco al español, pero nota que en el inglés estos sonidos son más explosivos y requieren de más aire que el español, así que no son totalmente iguales. Encontramos estos sonidos en estas palabras: cat, cook, clock, go, game, again. Por cierto, cuando estés estudiando Connected Speech, nota que el sonido K del inglés puede no liberar el aire cuando le sigue un sonido de consonante. Ahora veamos el sonido nasal, que es nasal stop. Para hacer este sonido, la parte trasera de la lengua amplia se eleva hacia la parte suave del paladar, bloqueándolo totalmente. La punta de la lengua está detrás de los dientes frontales inferiores. Activo mis cuerdas vocales. Aquí el aire se bloquea en la parte trasera de la boca porque la lengua lo está tapando totalmente ahí con el paladar blando. Así que el aire se desvía y se libera por la nariz. Siente la vibración en tu nariz y en tu garganta. Practiquemos juntos. No hay tal sonido en el español, así que practícalo muy bien. Ahora ejemplos. Sing, thing, English. Continuemos con el sonido de la W. Este sonido I o letra es muy interesante para los hablantes del español, ya que en realidad no hay palabras nativas del español que tengan o usen este sonido. Increíble, ¿verdad? Si te das cuenta, en todas las palabras que vemos esta letra y por ende este sonido en el español, pues son palabras extranjeras, traídas de otras lenguas como el inglés, alemán, francés, etc. Búscalo luego en Google. En fin, a lo que voy es que los nativos del español pronunciamos la W como una U y por tanto hay que aprender cómo pronunciarla correctamente. Vemos que este sonido es aproximante porque tiene algo de vocal. Como es un sonido en la columna velar, pues igualmente la parte posterior de la lengua se eleva hacia el paladar blando. Pero esta vez no bloquea el paso del aire. Hay un espacio entre ellos, al mismo tiempo que la punta de la lengua está detrás de los dientes inferiores frontales. Y en esta ocasión es necesario también estrechar los labios así. Es una consonante sonora y lo particular de esta consonante es que las cuerdas vocales tienen 2 etapas. Primero están vibrando pero cerradas y los labios están bien estrechos. La segunda etapa es cuando el aire sale al mismo tiempo que los labios se abren un poquito así. La producción real del sonido ocurre en la parte trasera de la boca. Recuerda la posición de la lengua.
No juntes la lengua con el paladar. Cuidado ahí. Están muy cerca, pero no se tocan. Hagámoslo juntos. W, w. No olvides respirar. Veamos ejemplos. One, when, quick. Vamos al siguiente sonido, el más sencillo de todos. Este es glotal o glottal en inglés. Es una consonante glotal porque se produce en la glotis, que es básicamente la abertura dentro de la caja vocal donde se encuentran las cuerdas vocales. La glotis puede cerrarse o abrirse y el aire que pasa por esta zona crea ciertos sonidos. Como es fricativa, necesitamos que dos partes se junten o estrechen para dejar pasar el aire por ahí. En este caso, eso sucede en la glotis. Pero eso sí, es una consonante sorda, así que las cuerdas vocales no se activan. Entonces, para hacer este sonido necesitamos estrechar la glotis, pero ligeramente, y baja la parte posterior de la lengua solo una pizca. Ahora bien, no podemos ver la glotis, por lo que encontré una manera sencilla de realizar este sonido. Simplemente exhala un suspiro con intención. O imagina empañar un espejo con intención. Repite conmigo. Y listo, ese es ese sonido. Que por cierto no es lo mismo que el sonido de la J del español, ya que en la J del español hay que subir un poco la lengua. Ahora veamos ejemplos de este sonido. Happy, behind, hand. Finalmente veamos un sonido extra que no es en realidad parte de los fonemas del inglés estrictamente hablando, pero sí existe el sonido en el día a día del habla inglesa, dependiendo también del dialecto o la zona en la que se hable el inglés. Se llama glottal stop. Depende mucho del dialecto, pero me parece muy importante que la aprendas porque de seguro la escuchaste y te preguntaste qué sonido era y cómo se consigue realizarlo. Este sonido lo podemos colocar aquí en esta casilla porque vamos a retener el aire y luego liberarlo y porque sucede también en la glotis. Para hacer este sonido necesitamos cerrar la glotis totalmente, deteniendo el aire y luego se libera. Para comprobar que estás cerrando la glotis, la prueba es que no puedas respirar ni sacar aire por la boca. Es como... Obviamente, haz esto súper rápido y con cuidado. Veamos ejemplos de esta palabra sin y con esta glotal. Manhattan. Con la glotal, Manhattan. Cotton. Cotton. Forgotten. Forgotten. Water o water. Wa'u. Mountain. Mountain. Nota que esto sucede generalmente cuando se está reemplazando el sonido T, aunque sucede en realidad en más ocasiones cuando hablamos de corrido en el inglés. Por eso nuevamente te aconsejo en este video que sigas a profesores que enseñan Connected Speech, ya que cuando conectamos palabras con otras hay un choque de la última letra de una palabra con la primera letra de la siguiente palabra. Y eso hace que la pronunciación cambie. Inclusive, eso sucede dentro de una misma palabra, como podemos ver con los ejemplos de este glottal stop. Generalmente esto sucede en pronunciaciones informales o que tienen cierto dialecto. Los canales que te recomiendo para que practiques justamente esto es el de English with Martit Blockwood, que enseña muy bien, y además el de Javier Speak. P, B, V,
Da. N. S. Z. L. Sh. J. Ch. J. R. G. K. G. M. W. Una última recomendación es que practiques estas consonantes sin obsesionarte con realizarlas perfectamente, ya que al final las consonantes están subordinadas a las vocales que las acompañan. Probablemente habrás notado que no hice mucho énfasis en la posición de los labios en la mayoría de las consonantes. Esto es porque, aunque cada consonante tiene su posición específica, la boca cambia rápidamente hacia otra posición, ya sea para una nueva consonante o una vocal. Esto significa que tu boca está constantemente preparándose para el siguiente sonido. Tenlo en cuenta al practicar. Eso es todo por este video. Espero que realmente te haya ayudado, que practiques y que me regales un like si te gustó el video. Eso me ayudaría un montón. Suscríbete si deseas, porque estaré subiendo nuevos videos acerca de la gramática del inglés. Además, en los comentarios puedes dejar temas en los que estás interesado para que yo pueda abordarlos en los siguientes videos. Gracias por ver. Nos vemos.